Entonces, no nos engañemos, sinceremos el debate. Si queremos luchar contra el narcotráfico, reconozcamos que si bien somos pasos, no somos nosotros en el Ecuador, no existen carteles de este negocio maligno llamado narcotráfico. Porque los carteles manejan y controlan toda la cadena de la droga, producción, transporte, comercialización, etcétera. Y evidentemente también lavado de activos, ¿verdad? Lo que tenemos en el Ecuador no es eso, somos pasos. Lo que tenemos en el Ecuador, el principal problema preocupante del Ecuador se llama microtráfico. Microtráfico. No tenemos carteles, lo que tenemos son microtráfico que ha originado una serie de microbandas que se disputan territorios y se están matando entre sí. Pero lo grave de todo esto va más allá de estos temas de matanzas también. Es que el modelo de negocio del microtráfico es generar la adicción a nuestros niños y jóvenes para luego incorporarlos en la comercialización. Ahí es donde tenemos que atacar. Ahí es donde tenemos entonces y tenemos que entender y comprender que tenemos que atender esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo atendemos y cómo lo enfrentamos? Porque diagnóstico lo podemos dar todo el mundo. Es importante establecer el diagnóstico y dimensionar la realidad. Ahora pasemos a un siguiente punto. Esto no se va a resolver con una pregunta de la extradición, que además se complejiza por lo siguiente. Porque para poder extraditar, primero, un país del exterior tiene que solicitar pues, la extradición. Debe haber un proceso, etc. ¿Y qué pasa si el país no solicita la extradición? No pasa nada, pero no mejora el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, volvamos al tema, ¿qué hacer entonces para poder combatir este mal llamado narcotráfico que se asienta en el Ecuador con el tema del microtráfico? Primero, tenemos que adoptar varias políticas y varias estrategias, mi querido Richard. Primero, liderar a nivel internacional, regional por lo menos, y ahí sí le vamos a dar el sentido a lo que era la UNASUR, la integración regional, la CELAC, la integración latinoamericana, etcétera, etcétera, porque ahí sí deberíamos entonces liderar, convocar y convencer que la integración regional no solo es ideológica, política, sino a través de programas, proyectos que generen causas comunes para los países para salir de estas crisis. Por ejemplo, comenzar a hablar de la necesidad en la integración regional de parametrizar un marco jurídico que nos permita luchar contra el narcotráfico, que nos permita luchar contra el microtráfico, primer punto. Segundo punto, debatir abiertamente, por lo menos a nivel regional, la eliminación de los paraísos fiscales para evitar el lavado de activos. Y un tercer punto a nivel internacional, ya debatir cómo combatimos verdaderamente con herramientas eficaces al narcotráfico. Pregunto, ¿cuántos años lleva el mundo combatiendo al narcotráfico y no lo ha podido eliminar? ¿Y sabes por qué? Porque hemos concebido que la única forma de eliminar el narcotráfico es a través de la fuerza pública, a través de la metralleta y de las balas. Y eso no ha solucionado. Entonces llega un momento ya que la región en su conjunto debe sentarse a analizar sobre la legalización de la producción al amparo de un control de la producción del Estado para temas medicinales, con cupos. Y de esa manera, entonces, le pudiésemos quitar la rentabilidad. ¿Por qué el narcotráfico continúa? Porque el negocio del narcotráfico deja grandes cantidades de dinero. Pero el momento que le eliminas la rentabilidad, la utilidad en esas dimensiones que no llegamos ni siquiera a imaginar, entonces ya no será negocio. Entonces, todas esas cosas deben debatirse en el contexto, en el concierto de la región, a efectos de poder ir buscando alternativas. Ese es un elemento, el tema internacional, el tema de liderar este debate, eliminar paraísos fiscales, ¿verdad? Parametrizar un marco jurídico que combata el lavado de activos, que combata el narcotráfico, ¿verdad? Y el otro tema, debatir sobre el tema de la eventual posible legalización de la producción controlada por el Estado. Primer punto. Ahora vamos casa adentro.
¿Qué hay que hacer entonces casa adentro? Claro. Primero, recuperar la base social. ¿Dónde está identificado todas estas microbandas en este momento? Están identificados en zonas que han sido abandonadas por el Estado, en zonas que han sido abandonadas por la política social, donde esta gente, donde nuestros hermanos no han tenido oportunidades ni de educación ni de trabajo, que prácticamente los dejan en la pobreza, que los excluyen de la vida de la sociedad, que los descartan como seres humanos valiosos dentro del concepto de ciudadanía. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esa base social y enfrentar el problema en dos frentes. Uno, la recuperación de la base social, que ya voy a explicar cómo, y el otro es un sistema de seguridad nacional y territorial completamente descentralizado, con inteligencia, con presupuesto y con institucionalidad que garantice la seguridad del país en las fronteras y que garantice la seguridad interna de los territorios también. Vamos a la protección y a la base social. A ver, estamos hablando que estamos excluyendo, que estamos descartando y que el Estado ha abandonado y que es ausente en esos sectores. ¿Qué debemos hacer? Llevar esa política de protección social, llevar esa política de recuperación de base social. ¿A través de qué? A ver, primero, necesitamos recuperar espacios públicos. Necesitamos recuperar los barrios del Ecuador. Barrios que se transformen en verdaderas comunidades, barrios que se transformen en organizaciones ciudadanas debidamente planificadas y organizadas, barrios y comunidades iluminadas, recuperar el espacio público como parques, pero también llevar la cultura a esos barrios, también llevar el deporte a esos barrios. Para eso funciona y puede funcionar una política de Estado al amparo de las ligas nacionales barriales desde los territorios. Entonces vamos controlando a los jóvenes, pero también con institutos técnicos, tecnológicos, regionalizando los distintos sectores de los barrios de una ciudad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollar habilidades, capacidades en temas de emprendimiento de distintas categorías y clasificaciones. Podemos llevar adicionalmente bibliotecas digitales, bibliotecas a los distintos barrios que articulen con estos institutos de formación para ir preparando a nuestra gente. La economía popular y solidaria en una estrategia interbarrial, en una estrategia interprovincial, puede generar la solución a través de esas asociatividades, a través de esas cooperativas, para incorporarlos a fuentes de trabajo y de esa manera estamos rescatando la base social, ¿verdad? Bajo la construcción de liderazgos comunitarios, que nos cuidemos los unos a los otros, como cuando yo era chico que vivía en un barrio en la ciudad de Guayaquil, en Juan Montalvo y Boyacá, cerca de Piedradita. Y ahí nos cuidábamos todos. Es decir, estábamos preocupados por todos. Entonces, no solamente es un trabajo del gobierno central, tiene que incorporarse los municipios y adicionalmente la ciudadanía. Pues ahí estamos construyendo un modelo de gestión de verdadera participación ciudadana, articulando con la instancia de Estado, municipio, prefectura, gobierno central. Y por otro lado, sí, una fuerza pública, evidentemente. Entonces, recuperemos la policía comunitaria, pero no se trata de verso, no se trata de discurso, se trata de recuperarla a través de un modelo de gestión, presupuesto, institución, pero adicionalmente con un servicio de inteligencia, con sistemas de inteligencia reales, sistemas de inteligencia que estén orientados a detectar a esta mafia oculta del narcotráfico y microtráfico que se oculta para la comercialización y además genera el lavado de activos. Pero cuando hablo de una fuerza pública nacional y territorial, hablo de una policía no militarizada, una policía civil. Una policía civil que sea mucho más dinámica, mucho más eficiente, y no esta estructura vertical que tenemos ahora que no ha funcionado. Entonces, eso, más una policía nacional que controle la seguridad del país
en las fronteras, porque evidentemente al optarse las fronteras y al permearse las fronteras por parte del narcotráfico, está poniendo en riesgo la seguridad interna. Y no pasa nada. Entonces, tenemos que darle funcionalidad también a esa fuerza pública, pero no como este gobierno que dice, ay, con la pregunta de la extradición vamos a resolver el problema. Pero yo pregunto, supongamos que gane el sí en esa pregunta. Supongamos, ¿ustedes creen realmente que va a desaparecer el narcotráfico y el microtráfico? ¿Ustedes creen que el gobierno se va a sentir obligado a invertir en seguridad cuando le ha quitado policías, cuando le quita presupuesto a la seguridad? No, esto pasa por un gobierno que no tiene idea, no tiene idea de lo que es gobernar y no siente al país. Y cuando digo no siente al país, es no siente a la gente.